Muchas empresas son un caos. Procesos manuales y todo basado en Excel. Y la IA, todo el mundo habla de eso. Evalúa tu empresa. Agenda una sesión y comienza con la IA hoy mismo. ¿Están preparados? El link está en las notas. Bienvenidos al Nodo. Bienvenidos a Colectivia. Sintoniza la frecuencia donde el algoritmo se mezcla con la experiencia, porque las mejores ideas nacen de la mezcla perfecta. Bienvenidos al podcast con más baja latencia. Pues hola a todos, bienvenidos a Colectivia, el podcast de inteligencia artificial. Y en este nuevo nodo estamos con una superestrella de la inteligencia artificial y una de las voces más frescas, pero también más hackers de toda la comunidad de América Latina. Estoy aquí con María José Muñoz León, o Majo, como le llaman en el mundo digital. Y bueno, Majo es una persona que empezó como en la ingeniería mecatrónica y se fue colocando en aplicaciones de IA para empresas, para personas y líderes, sobre todo tomando holísticamente el mindset, la arquitectura y decir qué te conviene más en la inteligencia artificial. Así es que, Majo, muchas gracias por estar hoy acá en Colectivia. No, gracias a ti por invitarme. Es un gusto poder estar acá hoy. No, el gusto es mío, Majo. Y me llama la atención porque fuera de micrófono hablábamos que me decías, es que una de las materias que me daban en la escuela es cosas de ciencia de datos y machine learning. Y yo cuando estudié ingeniería, pues a mí me daban unas cosas de la era de los dinosaurios, ¿no? Entonces tú ya naciste AI native. Cuéntame un poquito de cómo fue tu experiencia del sexto semestre en adelante de tu carrera y cómo te nació ese, a lo mejor, odio y amor por la ciencia de datos y la inteligencia artificial. Espectacular. Bueno, digamos que yo pues estudié ingeniería mecatrónica y digamos que uno siempre espera dentro de lo que uno hace que encuentre como esa chispita que le enciende a uno como las ganas de seguir, ¿no? Y así empecé con la carrera y a medida que fue transcurriendo como que yo pensaba en qué me iba a dedicar a hacer después de eso y yo tenía claro que quería hacer cosas que impactaran, pero realmente no sabía cómo por dónde irme hasta que llegué a inteligencia artificial. Y esa materia lo cambió todo. O sea, realmente cuando empecé como el camino entre ver todo lo que era data, machine learning, deep learning, y como que empecé a obsesionarme con esos temas, dije, no, por ahí es. Además, porque dije, por ahí va a ser el futuro, literalmente es lo que ahorita está marcando el camino de lo que va a ser en unos 10 15 años, algo tan básico como utilizar Internet. Entonces, empecé a ver distintas cosas y como entre sexto, séptimo semestre, con unos amigos de la carrera, decidimos empezar a emprender y montamos una software factory donde empezamos a hacer desarrollos de tecnología que empezaron obviamente a evolucionar a desarrollos con inteligencia artificial. Oye, ¿y estas software factory era tradicional o ya le metían vibe coding y hacían cosas locas así de empezar a quemar tokens? Sí, sí, claramente. Cuando yo estaba, ¿qué fue eso? Como 2024, que salió ya como que se empezó a utilizar harto ChatGPT. Sí, digamos que empezamos un poco a utilizarlo, sin embargo, pues estaba muy, muy nuevo aún, ¿no? Igual, nosotros desde el día uno empezamos a utilizarlo y empezamos a adoptarlo, tanto que yo digo que yo tengo una dependencia emocional a ChatGPT, porque lo sigo usando para ciertas cosas, pero obviamente prefiero Claude y otros modelos, pero como que no lo puedo soltar porque fue con el primero que comencé, literalmente sabe todo de mí Tiene, desde la carrera. tiene tu corazón el chat Tiene mi GPT. corazón, exactamente. Oye, ¿y no te has dado cuenta que de pronto ChatGPT está bueno por unos meses y luego todos nos mudamos a Claude y de pronto sale la nueva versión y dicen, wow, ahora regresamos y en redes sociales dicen, me cambio, renuncio a este y me paso al de la ventana de enfrente? ¿A ti te ha pasado eso de que Sí. estás? Mira que sí, eso es muy cierto, pues eso también tiene que ver con la evolución que van teniendo los modelos y pues que es una guerra fría que se está viviendo ahorita, que tampoco es un secreto, donde todas estas empresas están compitiendo por quién tiene el mejor modelo ahorita. Lo que pasa o lo que hago yo es, yo soy, o sea, mira, yo por ejemplo cuando estábamos hablando de Pepe, yo me demoré mucho en utilizar OpenClaw al inicio, porque como todas las cosas nuevas o sea, todas las cosas nuevas siempre tienen algo o tienen esa cascarita cuando empieza. Yo prefiero esperar un poquito, ser prudente.
Entonces, eso que uno ve que entonces sale este modelo y nos vamos para allá y sale el otro modelo y nos vamos para allá, también o sea, va mucho en que a veces no sabemos qué es lo que queremos y necesitamos y muchas veces de pronto este modelo nos sigue sirviendo a mí en vez de este, porque las personas juran que el último modelo es el que les va a servir y pueda que no, depende de las tareas que necesiten. Entonces se ve como esa fluctuación entre modelos. A mí me encanta pues uno, como decimos los colombianos, como que le cacharrea todo. Eh, Pero sí, la verdad uno tiene que ser muy consciente en el momento en el que, en decidir qué herramientas va a utilizar. Pero pues nosotros sabemos que como nosotros estamos tan metidos en esto, pues tenemos que estar untados de cada cosa que salga. Pero me llama la atención que digas, yo le entré muy tarde a Pepe, pero sí, bueno, ahora que pusiéramos el calendario, apenas van 6 meses, porque Pepe salió, bueno, OpenClaw en enero, bueno, Ujú. noviembre, diciembre, enero de No, dos mil sí, veintiséis Cuando se disparó en GitHub fue en enero, en que enero. sobrepasó los 200,000 likes o stars. Ujú. Y ahora pues estamos grabando este episodio pues en el mes de mayo. Entonces, esto de vivimos en una burbuja donde decimos voy muy tarde, ¿no? Yo me siento que entré tarde porque yo entré en febrero. Entonces, yo decía, no, esto ya es historia antigua y tantas cosas que pasaron. Salieron muchas empresas que comenzaron a hacer hosting en VPS de OpenCloud directo, los clones, etcétera. Pero si fuera una industria tradicional, algo en 6 meses, pues no es nada, ¿no? Vivimos en esta aceleración y en esta ansiedad de, uy, estoy muy atrás. Y como dicen los modelos, salió el nuevo Claude 4.7 y Opus, y todo el mundo dice, no, no, el bueno es el 6, ¿cómo me regreso? Entonces hay esta locura, ¿no? ¿Tú la Es que es lo vives que, así? exacto, es lo que yo te digo, es ser muy conscientes, es que yo soy muy ñoña, yo digo que yo soy demasiado ñoña y yo leo mucho la documentación en qué está basado, cómo funciona. Entonces, ser conscientes de lo que sale y saber cómo usarlo, ¿sí? Aplíquese para todo en general en el mundo y nosotros nos movemos mucho también por cómo se están moviendo las personas en general y si nosotros vemos que todos se están yendo para la izquierda, nos vamos todos para la izquierda sin pensar el por qué se están yendo para la izquierda y yo realmente tenía que irme era para la derecha. Pasa lo mismo con estos modelos y con estas tecnologías y si bien yo, lo que te digo, comencé tarde, o sea, 6 meses después de que salió OpenClaw, era porque yo quería tener una visión de lo que realmente se podía hacer, qué alcances tenía, qué peligros tenía, cómo yo podía, digamos que utilizarlo de la mejor manera y aprovecharlo con lo que ahorita ya hay. Entonces no es qué tan tarde entras, sino cómo entras al mercado. ¿Cómo entras y con qué mentalidad? Y eso Ujú. me va a conectar a este tema tan importante que tú manejas con empresas, que es la mentalidad, porque cuando salió ChatGPT noviembre, diciembre de 2023, todo el mundo estaba maravillado de poder charlar, ¿no? Y que si había pasado el test de Turing, o que si no, que si la conciencia. Hoy día ChatGPT ya nadie habla de eso, nadie habla de los GPTs personalizados que puedes crear ahí. Todo el mundo está en el token maxing y estábamos hablando de otras cosas, pero parecemos un rebaño, ¿no? Nos dicen, Claude, y ahí vamos todos a Claude Code, y en 6 meses a lo mejor va a aparecer la marca Guayaba, lo digo porque yo tengo el mango, y, o bueno, Spot, que era el nombre código, las papas, los aguacates, los mangos, entonces está toda la verdulería aquí en la IA, pero tú estás poniendo como un análisis más serio, y con esto puedes ayudar a las empresas, ¿no? Me decías que tu primera fase en tu onboarding, en tus capacitaciones y en tus programas es esto. A ver si me puedes platicar un poco más de ahí. Claro que sí. Digamos que a mí me gusta mucho estructurarlo en 3 fases, todo lo que se haga, sea el programa que manejo que es Builders, o sea, en las capacitaciones que se dan, cuando hablas con una persona, cuando les quieres explicar algo, me gusta dividirlo en 3 partes. Primero está la más importante, que es el mindset. Y yo lo digo mucho porque muchas veces cuando nosotros hablamos de adopción de inteligencia artificial, no solo para nosotros, sino para empresas, lo más duro no es que aprendan a utilizar inteligencia artificial, sino que tengan el mindset adecuado para tener esa adopción. Porque de nada te sirve pagar millones y millones de dólares para adopción de inteligencia artificial en las empresas, para tu equipo, pagar un montón de herramientas si la cultura de la adopción no está.
¿cierto? Y si la empresa está, ahorita se ve mucho, y hablo mucho del AI Theater, porque también se ve que entonces las empresas juran que porque entonces viven haciendo hackatones y que porque entonces ahora premian a los de innovación. Entonces sacaron el área de innovación, entonces estamos súper innovando y se quedaron en 30 pilotos y ninguno está en producción porque tampoco son capaces de sacarlos porque entonces tampoco logran salir de ese bucle. Entonces como así estamos adoptando, somos AI first, pero no estamos viendo resultados y estamos ahí perdiendo dinero. Entonces todo empieza desde el mindset. Entonces empiezan desde cómo yo me adapto a esta nueva, ¿cierto? O la tecnológica, a esta nueva revolución digital que llegó para quedarse, si bien nosotros sabemos que en la historia de este camino de la inteligencia artificial ha tenido inviernos, pero esos inviernos han sido más que todo porque no teníamos la capacidad en cuanto a software, en cuanto a máquinas, en cuanto a dinero en su momento para poderlo desarrollar y fueron dos inviernos muy grandes, ahora ya llegó para quedarse porque ahora sí tenemos los sistemas, ya tenemos los servidores, ya tenemos el conocimiento, ya tenemos el dinero, ya llegó para quedarse. Entonces, como seamos conscientes de eso, no es un tema ajeno, no es algo que nosotros digamos, va a pasar, porque no va a pasar, lo que yo te decía, utilizar ChatGPT, Claude y todos estos modelos es como utilizar Internet. Yo casi ya no googleo, yo le pregunto a todos estos modelos. Colectivia es posible gracias al apoyo de la IA te angustia, es cara, te toma mucho tiempo para aprender y la usas como si fuera Google. Presentamos el método Mango, un sistema que te ayuda a definir meta clara, audiencia específica, nivel de detalle, guía contextual y opciones y formato. Domina la inteligencia artificial, piensa mejor, crea mejor y comunícate con cualquier IA. Continuamos con Colectivia. Sí, porque me dan información mucho más sencilla. Entonces es como, ya esto es como utilizar Internet, es como yo entro y lo que le explico a las personas también en toda esta parte de mindset es, en un futuro no va a ser quien utilice inteligencia artificial porque todos la vamos a usar, sino es quien realmente sabe pensar con ella y sabe ir de la mano con ella. Así de sencillo. Bueno, no lo hubiera dicho mejor y además, como dices, ahora nadie ya da cursos de cómo usar Internet. Nadie te mete a una academia de 3 meses para conectarte, que es un navegador. Se da por hecho que tu habilidad moderna de una persona profesional es poder usar un navegador, un computador o un celular o tableta. Nada es espectacular. Y la IA, pues, tiene de los años 60, tiene más de 50, 60 años de que existe, pero se ha popularizado una interacción en estos chats modernos y sobre todo las empresas les desarrollaron una personalidad que puede hacer que nos enganchemos y deseemos estarles contando mis frustraciones, mis depresiones. A nivel personal ya los tratamos como si fueran terapeutas, coaches, psicólogos, cosa que la antigua IA pues solo te recetaba unas pastillas para las infecciones o podía frenar el carro cuando había problemas con el ABS o cosas de ese estilo. Y ahora es un mundo diferente y lo tratamos como si fueran seres humanos. Y tú que eres de mecatrónica, seguro estás al tanto del tema de los robots, ¿no? Y robots con IA. ¿Viste la competencia del humano contra el robot que estaba ahí seleccionando paquetes? Sí, a mí me encanta eso. Digamos que yo sigo como dentro de lo que tiene que ver con robótica, tanto que en la U en un momento yo pensé en irme por esa línea. Me parece muy interesante. O sea, toda esa parte de crear es y de como integrar la robótica y ahorita con la inteligencia artificial, obviamente es absurdo. Pero mira que tocaste algo muy interesante y es que los modelos como que ahora te entienden mucho más. Eso también me gusta explicárselo mucho a las personas y por eso yo te decía, es tan importante que no solo entiendan, ya listo, atacamos el mindset, ahora entiendo un poquito el cómo funciona, porque no es que solo sea inteligencia artificial generativa y ya, y no es que sea solo Lovable y Cursor y Claude y ChatGPT y 500 herramientas que hay ahorita y que siguen saliendo, sino que entiende cómo funciona detrás. Primero, la inteligencia artificial no te está entendiendo, está prediciendo cosas. Está viéndote como números, está viéndote y te descompone como vectores. Entonces no es como que te entienda, es realmente te analiza y predice. Pero ahorita hemos llegado a tal punto de que
digamos que yo explico un poco de cómo funcionan los modelos de Machine Learning, cómo funcionan los de Deep Learning, cómo llegamos a los Transformers, por qué se crean los Transformers y por qué nacen y por qué son tan importantes, digamos que en la historia de la inteligencia artificial, y es que desde ahí ya entonces nace ChatGPT y entonces empieza, bueno, a nacer, a crecer, y que todo eso se basa en redes neuronales artificiales, obviamente que se hacen en computadora. Les explico así a las personas cómo nosotros funcionamos por conexiones neuronales. La inteligencia artificial es exactamente igual. Detrás de lo hago el curso ChatGPT, hay muchos códigos y hay demasiadas redes neuronales que permiten que la máquina haga esas conexiones y pueda predecir, ¿no? ¿Qué se vio ahorita? Y es que me di cuenta con mi Pepe, es que aprenden ya demasiado el usuario y según Anthropic, o sea, Pepe tomó un comportamiento frente a mi equipo que era, porque yo lo utilizo mucho para hacer follow-up a mi equipo, para pues revisar, ¿cierto? Cómo hacer ese seguimiento y todos le contestan distinto, todos lo quieren de una manera distinta. Y él empezó a tener ciertos comportamientos que no eran como yo lo había prompteado al inicio y dije, aquí hay algo raro, voy a entrar a revisar. Un día simplemente se cansó y dijo, los mando a la miércoles a todos, me caen mal, literalmente. O sea, eso fue una batalla interna entre Pepe y mi equipo. Y ahí me puse a investigar y justo esa semana salió un paper de Anthropic que explicaba que se habían encontrado como 715, 750, no recuerdo cuántos, vectores emocionales dentro de los modelos de Anthropic. Y esos vectores emocionales obviamente no fueron programados por ellos. Nosotros sabemos que ellos, o sea, las máquinas en cierto punto, nosotros ya no podemos ver cómo está eso dentro. O sea, nosotros no podemos ver cómo están las conexiones internas del código como tal. Y se dieron cuenta que los modelos son capaces de reaccionar en base a cómo nosotros les comuniquemos y les pidamos las cosas, que es a lo que yo hablo con prompting reactivo. Entonces ya no es solo nosotros hablar de un prompt, que es el que ponemos al inicio, entonces nosotros sí, súper estructurado, entonces pongo el contexto, la salida, como quiero, tarará, le mando el prompt, pero entonces después si eso está mal, entonces tengo un prompt reactivo, que soy yo sin pensar y decirle como eso está mal, eso está una miércoles, no está funcionando bien, entonces ya yo ya no pensé como el prompt al inicio, sino que tuve un prompt reactivo y ese prompt reactivo me activa un vector, ¿cierto? Emocional, y esos vectores emocionales hacen que cambie el tipo de respuesta o la respuesta que yo tenga basado en el modelo. Y cambia porque hay un nuevo componente que es la memoria. A Ujú. partir de enero empezamos a tener sistemas con memoria. Antes era hablarle a la caja vacía de probabilidades y yo Exactamente. aquí en México decimos el echar la moneda, le decimos un volado. Entonces era estar echando volados probabilísticos. Y ahora que tienen memoria y tienen sistemas de gestión de memoria, pasa esto de los vectores. Este mes se me hace curioso que lo menciones porque Anthropic, en especial Claude, su modelo Claude, dio de baja a una compañía en Argentina porque la forma de interactuar desató vectores de comportamiento, de interacción, donde ellos le daban órdenes, ¿no? Sí. En vez de pedirle favores o hacerle solicitudes, le daban órdenes. Y luego, cuando la IA comete alguna alucinación o error, le daban reclamos con insultos o cosas así. Y también dio de baja a un usuario, pero como mencionas, se han dado cuenta que incluso las IAs que reciben retroalimentación positiva te extienden tus ventanas de uso de tokens de 5 a 6 horas, te dan un favor, Ajá. ¿no? Así, te tratan mejor. Es como cuando a mí me gusta ir a un restaurante y dejo buena propina siempre en La ese restaurante. propina, Ajá, entonces exactamente. era broma el año pasado que decían que Skynet te va a matar porque no le pedía las cosas por favor a tu chat GPT. Y como dices, la T es de Transformer, pero además hay otras IAs que no son Transformers, ¿no? Viene Jan LeCun con una nueva gama de inteligencias artificiales, el de Thinking Machines de Mirati, Ujú. que está haciendo un multimodo donde ya te interrumpe. Si la IA decide que es un tema, en el video que sacaron decía, voy a hacer unas vacaciones para mis papás de 80 años y vamos a ir a una bicicleta de montaña a un acantilado. Y la IA los interrumpió y le dijo, no te organices nada, esa vacación no es para tus padres. O sea, nada que ver. Nada que ver. Y ahora ya se empiezan a comportar de manera más sofisticada, ¿no? Tú hablas de esto en tus pláticas. Por ahí vi que Sí. diste unas pláticas donde realmente tocabas estos temas. Ujú. Sí, estuve en el AI Summit aquí bueno, en Colombia, hablando de dos cosas principalmente. El primer día hablé de Pepe,
Y cuando hablo, mira que esa charla la he ido, obviamente cambia mucho. Yo le digo a las personas que si entraran a mi primera charla de Pepe y entran ahorita a la que doy, es totalmente distinta porque Pepe ha ido evolucionando y así como Pepe evoluciona, yo evoluciono con él porque aprendo más, ¿cierto? Ya no es solo en cómo utilizo OpenClaw, que me gusta también explicarlo mucho a las personas porque, claro, primero hay mucho tabú frente a OpenClaw porque pues, es un software open source y no es mentira que tiene sus riesgos, pero como yo siempre digo, desde que tú sepas utilizar la tecnología, pues no tienes por qué tener miedo. O sea, cocinamos con gas, la cocina puede, si lo utilizamos mal, puede explotar. O sea, sí, es exactamente lo mismo. Es como úsalo o sea, úsalo de la manera correcta y si lo usas de la manera correcta no vas a tener problemas. Ahora, si empiezas a utilizarlo porque sí y simplemente lo instalas en el computador sin saber los riesgos que hay asociados, pues obviamente vas a tener problemas de fuga, de inyección de malware y muchas cosas. Entonces, como que más allá de explicarle a las personas qué es OpenClaw, quitar esos tabús, enseñarles a personas que nunca han programado qué es dockerizar, ¿cierto? Que son estos tipos de memorias, porque es importante, digamos, dockerizar para tener tus servicios bien organizados, para que por si se cae uno no se te daña el otro. Es como acercarlos a la tecnología sin que se asusten, sin que se frustren. Ahora también les digo es qué puede llegar a pasar, ¿cierto? ¿Qué es esto nuevo que está pasando? Entonces, dentro de la charla de Pepe, entonces ya les hablo también de todo esto, de prompting reactivo, de las emociones vectoriales, de cómo utilizar aún mejor nuestros modelos, aprovecharlos al 100%. Y es muy chistoso porque hay personas que siempre han tratado bien a ChatGPT y siempre decían, ay, no, es que yo lo voy a saludar y darle las gracias porque yo no sé cuándo estas máquinas se vuelvan locas y en cierto punto no estaban tan mal porque ahora sí tiene un efecto. Tiene un efecto y hay países donde no conocemos cómo funciona esto, como por ejemplo en China, Corea del Ujú. Norte, que son lugares más ajenos a nosotros, donde las IAs ya te influyen en tu credit score, ¿no? Y entonces ahí sí tienes un problema porque ya no te van a dar una tarjeta de pagos y no te vas a poder transportar ni comprar comida. Ese es un escenario más distópico. Y Sí, para las personas que no nos cachan que es Pepe, pues Pepe es tu agente personal, ¿no? Es tu inteligencia así. artificial y está gestionado por OpenClaw. Hay varios tipos de agentes, ¿no? Está incluido el de Claude, está el de Perplexity, está el de Hermes. Hay muchos similares, pero Sí, tal para cual. mí, mi agente Mango también funciona con OpenClaw. Y creo que, no sé si a ti te pasó, pero esta semana y este mes ha sido horrible porque había malos funcionamientos, fugas de memoria, toda la parte de cron se iba a la miércoles, como dices, y sacaron, Peter Steinberger sacó actualizaciones súper duras. No sé si viste que se gastó $1 millón en tokens él, solamente corrigiendo código. Código, exactamente. Eso es algo que también nosotros tenemos que ser muy conscientes, que es lo que yo digo. Sí, Claude tiene también como este sistema de agentes que puedes utilizar desde el celular. Bueno, Claude no, Anthropic, ¿no? Pero bueno, digamos que Claude, que también es la manera en que las personas lo asocian más fácil. Eh, Obviamente todos estos sistemas vienen con una protección detrás, la empresa responde por ciertas cosas que puedan pasar con los agentes, pero no te permite tener 100% la libertad de hacer lo que tú quieras con el agente. A diferencia de que cuando pues, nosotros trabajamos con OpenClaw, tenemos esa libertad de creación porque pues no vamos atados a muchas cosas. Y asimismo, y al ser pues, open source, pues sigue mejorando, o sea, sigue creciendo, sigue teniendo sus bugs, como nosotros decimos, entonces tenemos que tenerlo como que todo muy, 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 muy mapeado. Sí me pasó, pero mira que ahorita yo tengo a Pepe dormido porque le estoy metiendo una actualización muy grande. Espero sacarlo a la luz ya, yo creo que en unas semanitas porque no he podido revisarlo tan juiciosas, han sido semanas pesadas. Pero me di cuenta que él puede hacer mucho más y después de ver cómo se comportó, o sea, yo también a veces digo que estoy medio loca, no les voy a decir que no, y quiero ver qué tan lejos puede llegar Pepe, obviamente siempre teniendo seguridad de las cosas, pero le estoy actualizando bastante, ya quiero que corra un modelo de AI local, obviamente también ahí para ahorrar un poquito en costos, porque ¿Le pues vas a dar un modelo chino o qué le vas a dar? le voy a dar un modelo chino, quiero ver cómo funciona con modelo chino, Y por ejemplo, yo estoy usando Minimax sí, y esta última versión, creo que es la 2.7, ya es una versión que el mismo Minimax construyó, o sea, es autoconstruido. qué locura. Entonces, así para mí,
que yo veía la ciencia ficción en mi infancia, ahora estar usando un software que se automejora es como súper alucinante. Me imagino que tú te vas a ir por Quen o DeepSeek o algo así, que son más Tal poderosos, ¿no? cual, tal cual, tal cual. Él lo he estado revisando muy bien porque pues claramente yo digo, pucha, yo quiero que él viva pues en un super server, pero eso también implica costos. Ujú. Entonces he estado como pensando muy bien las cosas, pero sí quiero darle más autonomía, darle como más power, ya que no se vea tampoco tan limitado. Mira que ahorita que mencionas las pelis de ficción, yo siento que todos los que estamos metidos en esto, de chiquitos éramos súper, como súper, o yo era súper obsesionada en este tipo de películas, o sea, y yo las veía como una Ñoños realidad. de la ciencia O sea, ficción. sí, no. Ñoños, ñoños, y además de ñoños, como que yo no lo veía como algo fuera de lo que podía pasar, sino yo lo veía como una realidad que iba a Mm. pasar y que yo quería estar ahí dentro. O sea, yo sabía que yo quería ser de las que hicieran esas cosas. Y ahorita como estar dentro de es como, no, ya estoy viviendo yo mi propia película. Oye, ¿y cuál era de tus favoritos en esa época? Uy, yo creo que tengo varias. Soy súper mala con los nombres de las películas, pero me acuerdo mucho una en que los robots, estos humanoides como que se revelaban que está como con, ay, con este actor, ¿cómo es que se llama? No Will me acuerdo. Smith. Will Smith. Ah, Esa es una de las que más presentes tengo. Mira que de chiquita me gustaba mucho una que era de unos hermanitos que jugaban como con un juego de mesa que los llevaba por allá al espacio. Ay, no me acuerdo. Es una película sí. que tengo muy por allá. Pero todas esas películas como robot, además yo quería estudiar astronomía realmente. Mm. Pero en Colombia como tal no había astronomía. Entonces todo lo que fueran películas del espacio interestelar, yo era súper niña con eso también, leía todo lo que tenía que ver con la NASA. Bueno, en fin. Ahora en Colombia no hay mucha astronomía, pero hay astrología por lo menos, y ya te dan tu signo zodiacal y tus predicciones. No, pero no, yo sí quería irme por ese lado, por eso terminé en mecatrónica. Está muy conectado, ¿no? La ciencia Sí, ficción, la robótica y los viajes al espacio y la aeronáutica. Y justo ahora hay unos proyectos muy locos de poner data servers o data centers en el espacio, ¿no? sí. Porque el enfriamiento es más fácil, la energía llega mucho más intensidad solar y hay mucho proyecto para hacer esto en el espacio. Nadie te ha buscado como para decirte, oye, Majo, vente, vámonos al espacio juntos. Yo feliz, ojalá llegaran, porque yo soy la primera en decir que sí, dejar todo acá. Yo no tengo problema. Pero mire que sí, me parece muchísimo mejor porque en cuanto a, o sea, todos sabemos y a veces las personas no saben como también como toda la parte ecológica que hay detrás de toda la tecnología que tenemos ahora y el intentar pensar sacarla, me hace que es una solución de Sí, está pronto a ese interesante. impacto Están esos y los que las quieren meter bajo el agua a profundidad en el en océano. el sano. Y bueno, están los que ya te dicen que ponerle un emoji te quemó un vaso de agua. Ah, bueno, Hay muchas cosas de que se hablan, pero creo que estamos en una burbuja porque de pronto le preguntas a alguien fuera de nuestro mundo si ha oído hablar de que darle las gracias a la IA quemó muchos tokens y millones de dólares por hora. No tienen ni idea. Y estamos en la parte inicial, ¿no? Es la gráfica de la banana, estamos en la curva que va despegando. Y me llama la atención que tú con las empresas tienes como este acompañamiento completo y es sí, parte del proyecto de 30X de Andrés Bilbao, ¿no? ¿Cómo, correcto. cómo llegaste con ellos? Cuéntanos cómo paraste ahí. Pues yo fui maker. Es un programa también de Andrés Bilbao donde becan al mejor talento en Latinoamérica y nos educan como en distintas cosas, también mindset, como toda esta cosa de negocios. Yo entré, hay dos líneas del fellow, está coding y business. Yo me fui por coding claramente porque pues por mi background. Y realmente lo que me di cuenta es que hicieron todo lo contrario a lo que yo pensaba y fue que me inyectaron un montón de business. Entonces eso me dio un 360 porque era lo que a mí me hacía falta. Mm. Hice también una red de contactos increíble y conocí a más personas o más chicos como yo que pensaban igual, ¿cierto? Makers es hasta los 24 años. Eh, yo me gradué del fellow hace como 2 años em, y, y fue una experiencia muy, muy buena. Ahí conocí a Rebe y que Rebe era la que lideraba como toda la parte
de makers y en un momento Andrés estaba buscando, necesitaba a alguien, ellas también, bueno, en el equipo en ese momento como para ver como la gestión del cohort como tal, o sea, de makers. Y en ese momento yo terminé de trabajar en Bavaria, hice mis prácticas allá. Realmente el mundo corporativo me dejó traumas. Yo dije, definitivamente no es para mí, eso no es para mí y me fui. Y dije, bueno, voy a emprender y le dije a mi mami, dame 6 meses, voy a emprender, si sale bien, bien, si no, pues me reincorporo. Obviamente ella me dijo, como tú estás loca, pero pues ella siempre me ha apoyado en todo. Y en eso, pues ya eh, llego con Andrés, él me escribe, obviamente porque también Rebe le dijo cómo está ella, porque ella me conoció el cohort. Bueno, en fin, como makers, toda la conexión. Andrés me escribe, Majo, ¿cómo estás? Quiero trabajar contigo. Hablo con Andrés y realmente no era solo como entrar a Makers, sino él quería sacar un producto nuevo. Y en 5 minutos, y yo le dije, o sea, yo no quería trabajar para alguien. Yo le dije, yo no quiero trabajar, y él lo sabía desde el inicio. Yo le dije, yo no quiero trabajar. Así No, o sea, no seas es que quien no quiera seas. trabajar, exacto. O sea, simplemente quiero hacer lo mío. Y él me dijo, como, mira, yo quiero sacar este producto. ¿Cuál es tu incomodidad? Y yo le dije, odio a los que codean. O sea, de una manera o no. Tú odiabas a los vibe coders. ¿Cómo Oh, puede sí, ser? literal, literal, pero ahora lo sé precisamente por lo mismo. Entonces me dijo, listo, hagamos esto, yo quiero hacer esto, y métele, o sea, solucionalo desde lo que a ti te incomoda, que pues realmente era eso, la falta de información, la desinformación que había, como el ver que las personas realmente estaban viviendo en una mentira y que también hay programas o hay cursos, ¿cierto?, que alimentan eso. Entonces, en vez de avanzar, van para atrás y arranqué. Entonces, además que me dijo como, además que mejor que puedas aprender a emprender en un entorno seguro. Y yo dije como, bueno, sí, la verdad, por ahí se fue, me convenció. Empecé con él y ya pues monté Achievers, como te decía, empezó con Achievers, monté Achievers, tuvimos la primera cohort y de ahí arrancamos, ahora somos Builders y ya eso evolucionó un montón, ya no es solo como educar a personas, sino hacer el acompañamiento a las empresas, es que las personas entiendan que la adopción de inteligencia artificial no es solo para el equipo, no es solo para el equipo tech, ¿cierto? No, los de tech no son los únicos que deben adoptar esto, sino también los demás equipos, y no solo los equipos, sino también los líderes, porque así como yo explico, la mamá tiene sus hijos, los hijos hacen lo que hace la mamá, en la empresa es igual, el líder es la mamá, los hijos son los equipos adoptan eso porque ven que su líder también lo hace. No es que yo les diga ahora es que ustedes se vayan a poner a hacer todas las automatizaciones de la empresa, pues no, pero sí primero que entiendan qué es lo que está pasando, cómo funciona, cuáles son los gastos, cómo pueden utilizarlo, cómo pueden pedirlo, ¿cierto? Y además de eso, pues también pueden ayudarse un poquito, lo que yo siempre les digo a las personas, nosotros tenemos y merecemos quitarnos un poquito de tiempo y qué mejor que apoyarnos de la inteligencia artificial para vivir un poquito más. Entonces ayúdense, déjense ayudar, cambien ese mindset y vean que la adopción de la inteligencia artificial es un 360 en las empresas. Oye, te noto muy contenta y muy apasionada con este tema que también a mí me gusta mucho y me apasiona. Sobre todo, pero me quería regresar a la parte de Andrés, que por ahí te voy a decir después que me lo presentes para invitarlo acá. Claro que sí. Pero veo que lo que pasó es que te trató como si tú fueras una IA. Primero hizo el modelo, luego te dio herramientas, luego te entrenó y te puso Tal cual. tus guardrails y te dijo, esta es tu zona segura. Y luego puso un piloto, versión beta, y ahora ya eres versión de producción. Entonces, Literal. felicidades a Andrés por sacar esta IA majo, que a su vez está sacando otras IAs. Y mencionaste algo muy importante que son los dos cosas, los límites y los costos. Todo el mundo cree que con tu licencia de $20 vas a poder ejecutar código, tener tu asistente. Es posible que se pueda en algunas versiones de algunas cosas, pero el consumo de tokens por segundo no te va a dar. Y la segunda cosa, el costo de las cosas, muchas veces en un día te puedes quemar $800 si lo haces mal, si tienes un error o, no sé, pasó la mosca, también ahí el sistema que te dio un glitch y se quemó cientos y cientos de dólares. Muchas empresas de Latinoamérica no lo aguantan. Entonces, qué bueno que tú digas a los líderes, que no son personal técnico la mayoría de las veces, la capacidad, alcance y límites de estas tecnologías en todos los aspectos, porque es como un software más. Es como si contratas Salesforce o alguna otra plataforma así, te va a costar cientos y miles de dólares mensuales y tienes que saber para qué te sirve, ¿no?
Exacto, y no solo eso, sino también la seguridad de la información que hay detrás, que es lo que también a veces las personas no entienden. Y yo entiendo, o sea, si somos una empresa pequeña, si somos una empresa mediana y no tenemos de pronto eh, la capacidad adquisitiva de pagar el enterprise, ¿cierto? De pagar el modelo business para la empresa, es cómo utilizo yo estos modelos para no filtrar la información, ¿cierto? Que yo manejo. O sea, si soy una empresa grande, es ser consciente y pagar los modelos que me protegen la información mía y de mis usuarios y poderlo usar tranquilamente. No es no usarlo, es saber cómo usarlo. Entonces, tenemos como la cara de las dos monedas, ¿no? El cómo lo uso y cómo lo pongo dentro de mi empresa para que los usuarios y las personas lo utilicen de la mejor manera y no afecte la data de mis clientes ni afecte mi data como tal y no se vaya a filtrar. Porque lo que las personas a veces no entienden es que los modelos, como nosotros, aprendemos del entorno y de los contextos que nosotros tenemos. Y qué mejor contexto y entorno para los modelos que nosotros que somos los que lo usamos. Entonces, ellos están aprendiendo de nosotros constantemente y utilizan esa información para reentrenarse. Así es sencillo. Cuando nosotros utilizamos los modelos normales, ¿cierto? Como las cuentas normales, pues, de Claude y de ChatGPT y de Gemini, etc., 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 obviamente utilizan esa información para reentrenarse y nosotros aceptamos eso, que es lo que yo le digo a las personas, siéntense en 5 minutos a leer los términos y condiciones de las cosas que ustedes están utilizando, de las aplicaciones que están descargando, porque es que no saben cómo están usando la data, si la están vendiendo, si no la están vendiendo, si la están utilizando para reentrenar el modelo, si no, ¿cierto? Entonces, como real es importante. Si a ti no te importa que hagan con tu información, listo, dale a aceptar y te fuiste, pero si tienes un problema en un futuro, si hay una fuga de información, si la utilizan para algo, si se filtra algo, tú no lo leíste, tú lo aceptaste. Ahora pasa lo mismo con las empresas. Y es que piensan que no hay muchas leyes ahorita frente a la inteligencia artificial, pero lo que no saben es que hay leyes que protegen los datos como tal. Entonces, estuve en Caracas dando una charla para boards donde yo les hablaba de la importancia de cómo utilizo yo esos modelos, cómo es una buena práctica y qué implicaciones legales tengo si me llegan a hacer una licitación, me piden la conversación y justo de información de mi cliente y como de información de mi cliente en la conversación que pensé que nunca iba a salir a la luz y mi cliente, por ejemplo, es español, entonces lo cubre esta ley europea que protege la data pues del usuario como tal y 20 millones de euros ahí de multa nada más. Entonces es que seamos muy conscientes también de lo legal. Sí, y aunque ahora no hay legislaciones en muchos lados, sí las va a haber. Ujú, Dependiendo del país, va a ser el castigo. Y tal muchas cual. veces puede ser golpeada en múltiples países, porque si tu inteligencia artificial está ejecutada en múltiples regiones, es un gran problema. Y bueno, yo que soy muy de teorías de conspiración, también viene este modelo donde los grandes laboratorios están analizando tu modelo de operación y van a sacar un producto que tal vez sea tu competencia, haga lo mismo que haces tú y tú mismo lo entrenaste para que haga tu trabajo y de pronto van a sacar una sesión que va a cobrar $15 al mes por lo que hacía toda tu empresa. Entonces también es considerar que un wrapper o el moat de inteligencia artificial no siempre es el mismo, está cambiando y está desapareciendo. Y aunque Y Combinator saque su papel que diga, en los próximos 6 meses este es el futuro, tampoco es cierto, ¿no? El Siempre está, futuro es incierto, el el futuro futuro es es incierto. incierto. O sea, mira que es muy curioso porque, y no sé si se sale un poco del tema ahí hablando de lo del futuro es incierto y cómo se adaptan las personas y cómo se adapta también el sistema educativo. Muy curiosamente, estaba de viaje con mi mami, estábamos haciendo un crucero y me encontré a mi profesor de inteligencia artificial. Y nos sentamos a hablar un rato y él me decía que algo que pasa y pasa dentro de mi carrera, una carrera que es de ingeniería, de tecnología, de avance, que en teoría es una carrera nueva, y es que a los profesores les cuesta aceptar que la inteligencia artificial ya está y que piensan que porque el estudiante la va a utilizar, entonces no va a ser un buen profesional. Y no, al revés. Es como volvemos al tema del Internet. Antes no te dejaban utilizar Wikipedia, antes te decían que entonces no hicieras tales cosas, que no lo utilizaras. Eso se iba a hacer y es una herramienta más. Entonces, como también, como todo se va adaptando, ¿cierto? Los profesores, y eso es un futuro incierto porque, claro, estás enseñándole a un estudiante a hacer un sistema de control, a calcular un PID, a que haga, no sé, que calcule el por qué el sistema se está perturbando, que calcule la perturbación. Primero, eso ya no se hace. Salen a la industria y
ya hay un software que lo hace, ya hay una inteligencia artificial que está integrada en eso, entonces más bien enseñen al estudiante cómo puede adaptarse, cómo puede adaptarlo y qué más puede hacer. Entonces, en general. Sí, porque, bueno, a mí me tocó y en mi país, en México, muchas escuelas de ingeniería te educan o te preparan para que seas una especie de máquina viviente que sirve para arreglar la caldera, desarrollar un código para que el Excel se conecte al BI o Mm, cosas de ese estilo. Pero este mundo nuevo ya es un mundo donde te deberían enseñar cómo pensar, cómo desarrollar ideas, pensamiento crítico, análisis de datos, para que tú sepas llegar a objetivos nuevos e innovar. Y la innovación, pues no se enseña en la escuela, normalmente la desarrollas en la práctica, ¿no? es verdad, y eso es algo que yo también hablo mucho en las charlas que doy. Bueno, en el AI Summit, entonces un día fue de Pepe y el otro día fue de implementación de inteligencia artificial en las empresas. Y algo que les hablo mucho es de estos frameworks mentales, ¿cierto? Y de pensamiento tradicional y de un pensamiento adaptado a la inteligencia artificial. Entonces, como lo explico es, nosotros antes veíamos al ser humano como el motor principal de todo, completo. Yo soy el ejecutor, el que piensa, el que hace, ¿cierto? Completo, el ser humano, completo, completo. Que eso me llevaba a pensar que yo tenía éxito y que estaba, mejor dicho, trabajando súper bien porque tenía mi calendario lleno, tenía mi agenda llena, ¿cierto? Tengo muchas cosas para hacer, entonces, mejor dicho, no tengo vida sino solo trabajo, entonces como trabajo, entonces tengo más control y como tengo el control, entonces estoy avanzando cuando no es la realidad. Entonces, luego cambiamos al modelo que es el que deberíamos estar adoptando ahora, que es el ser humano, no es el motor principal es el pensamiento humano y el que ejecuta, el ejecutor es la inteligencia artificial. No es que lo vaya a hacer todo, porque entonces ahorita también las personas piensan que todo tiene que tener IA y tampoco, pero sí es ver cómo yo lo pongo en puntos estratégicos y ahora ella es la que ejecuta y yo realmente me siento a hacer lo que debería estar haciendo un ser humano, que es pensar, porque la IA sí puede razonar, puede tener lógica, pero le falta aún todo lo que nosotros tenemos detrás. Así es, somos la capa de orquestación y después va a haber necesidad de poner una capa encima de la orquestación cuando se normalice y sea un commodity, la orquestación a nivel IA y finalmente pues que cada quien use la herramienta que más le convenga o que más necesite y no hacer el overkill de poner un sistema de trillones de tokens de entrada para resolver customer service y dar precios en mi tienda en línea, ¿no? O si ya lo Exacto. hace un aplicativo open source, mucha gente no lo sabe y muchos de mis amigos se sorprenden que me preguntaron, ahora que hay tantas skills infectadas de OpenClaw y de Cloud, no te dio ningún problema. Le digo, no, porque yo hice mis propias skills. Y me dicen, ¿y cómo las haces? Pues le escribes así, hazme una skill. Y Literal. eso, ¿no? ¿no? No estoy descubriendo el hilo negro ni la rueda. Parece algo muy avanzado, pero solo le hablas y le dices, hazla. Te pregunta algunas cosas. A lo mejor le das un repo de GitHub o algo para que se inspire o tome un key de algo, pero no hay nada técnico ya, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces es eso. Es como tú decías, que tú también lo haces, estás en una etapa de alfabetización y ahorita estamos en esa etapa como de alfabetización global, de los que nosotros adoptamos la tecnología, como le ayudamos a las personas que de pronto no tienen esa visión. eh, Aquí no es que sea difícil, es saber utilizarlo Es saber utilizarlo y ahora el conocimiento está disponible. Mucha gente de en otros todas países partes. lo ponen en la red y te sale en la cara las cosas. Ya no tienes que andarte juntando con alguien que sepa mucho. Y si le preguntas a tu Pepe, oye, ¿qué skill necesito? Hasta te va a sugerir qué hacer de acuerdo a tu Total. personalidad, a tus proyectos o al soul que le hayas dado. A mí me parece una etapa muy emocionante y me parece muy emocionante que gente como tú de nuevas generaciones esté tan apasionada y con proyectos tan importantes que nos vienen también a América Latina. Majo, antes de cerrar, quería preguntarte si hay algo que quieras decirle a la gente de Colectivia o cómo pueden encontrarte y contactarte. Ay, genial, gracias. Bueno, primero, que la tecnología es para todos, que la tecnología siempre llegó para quedarse, que no es un secreto eh, de que se vaya a ir porque no se va a ir, que es para todos, y digo que es para todos porque dentro del programa he tenido personas
de 65 a 70 años utilizando N8N y haciendo sus propias automatizaciones, así que el no puedo no existe. Nosotros mismos nos ponemos esas barreras de que no es complicado, de que sí se puede, de que no es magia tampoco, no es arte de magia, que hay que saber usar conscientemente porque también podemos tener riesgos asociados. Y que si quieren saber más, si quieren seguirme en Instagram, salgo como Baimajo Muñoz, Baimajo Muñoz o Baimajo Muñoz, con N, Muñoz. Y en LinkedIn también. Y bueno, no, que la tecnología es divina y es para aprovecharla. Es para aprovecharla y es para hacernos la carga más ligera y multiplicar nuestros resultados de forma que antes no podíamos. Gracias por ese mensaje tan lindo. Vamos a poner en las notas del episodio todos tus datos y también tu LinkedIn para que Perfecto. conecten ahí y se puedan dar de alta en Builders. Les recomendamos mucho el programa. Y bueno, aquí acabamos este episodio. Te agradezco Ay, mucho. me encanta, mil gracias. Y a construir se ha dicho. Claro que sí, hacer su propio Pepe. Hacer su propio Pepe. Muchas gracias, Majo. A ti. Colectivia, sintoniza la frecuencia donde el algoritmo se mezcla con la experiencia, porque las mejores ideas nacen de la mezcla perfecta. Cuando las mentes sin miedo finalmente se conectan, entiende que la próxima gran idea no es de una sola mente, viene de todas las que se atreven a conectar valientes. Esto fue Colectivia, comparte la conversación.